Bueno, vamos a platicar con el maestro Alejandro Celorio. Él es consultor jurídico de la Cancillería. Don Alejandro, muchas gracias y buen día. Buenos días, Oscar Mario, qué gusto saludarte. Bueno, el secretario Marcelo Ebrard informa que han presentado una segunda demanda contra fabricantes de armas en Estados Unidos, en el estado de Arizona. ¿Por qué en el estado de Arizona, don Alejandro? ¿Y qué es lo que sigue en esta batalla jurídica para denunciar y exhibir a muchos de los que arman a la delincuencia en México? Muchas gracias. Pues estamos demandando en Arizona. Ajá. Arizona es uno de tres estados junto con California y Texas, de donde provienen la inmensa mayoría de las armas decomisadas en México, que ingresaron de manera ilícita a nuestro país. Y en Arizona en particular se concentran 5 de los 10 peores actores más irresponsables, que le venden a prestanombres, que realizan ventas múltiples, ventas repetidas, que tienen un desorden en la forma como venden sus productos, y eso facilita, ya sea por acción u omisión, que el crimen organizado pueda acceder a esas armas. Ahora, es muy relevante dónde están estas tiendas. Estas tiendas están en Yuma, que es ciudad fronteriza con San Luis Río Colorado, Sonora, Tucson y Phoenix. La cercanía de estas ciudades y de estas armerías, como resultado con el territorio mexicano, pues facilita mucho más el acceso de delincuentes a este tipo de armas y de tipo militar. ¿Qué sigue? Mientras la demanda en Boston entra a una segunda fase de apelación, en la que insistiremos en nuestros argumentos respecto a la negligencia de las empresas manufactureras, la demanda en Arizona tomará su propio ritmo y podremos ir avanzando, y en algún momento vamos a tener dos procedimientos legales ante cortes civiles, procedimientos civiles, y eso nos ayudará a reforzar los argumentos de una demanda en la otra, y así podremos seguir evidenciando la necesidad de que las empresas de armas se hagan responsables por el daño que causan en México. Ahora, como lo hemos platicado en otras ocasiones con usted, don Alejandro, pues es todavía un largo y sinuoso camino que se tiene que recorrer, pues por el poder económico en gran parte y la influencia política que tienen estas fábricas, ¿no? Efectivamente, y sí es largo y sinuoso, pero vale la pena porque en este tipo de litigios de alto impacto, litigios estratégicos, se tienen victorias, a veces se tienen decisiones desfavorables, pero la narrativa va creciendo y esta bola de nieve es imparable. Hoy puedo advertir que las empresas no pueden seguir protegiéndose en ese mito de que las armas en México aparecen por generación espontánea. Es cada vez más evidente, y la sociedad se da cuenta de eso, que provienen de los Estados Unidos. Y eso es muy importante para la seguridad de nuestro país. Bien, don Alejandro, entonces, después de pues este revés jurídico, que es parte de esta batalla contra los fabricantes de armas en Estados Unidos, del cual platicábamos hace algunos días, esta segunda demanda contra fabricantes de armas en Estados Unidos, en el estado de Arizona, pues por decirlo y ponerlo en términos muy sencillos, sin ser experto, busca por lo pronto emparejar el marcador, don Alejandro. De alguna forma, aunque el juez en Boston nos hubiera dado la razón, habríamos presentado la demanda en Arizona. Aquí lo que queremos es doblar la apuesta, si me permiten la frase. Lo dijimos en Boston, lo vamos a decir en Arizona, ahora lo vamos a decir también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 25 de octubre. Las empresas deben de hacerse responsables de la forma como conducen su negocio. Son irresponsables, son negligentes y tienen que dejar de alimentar al crimen organizado. Entonces, sí, vamos a seguir empujando y no cederemos en este esfuerzo. Bueno, una pregunta interesante al auditorio. Gracias, don Alejandro. Dicen, desde que inicia el juicio promovido por el gobierno mexicano a través de la Cancillería, se ha notado una disminución en la introducción ilegal de armas. Me imagino que han movido ahí, pues, de alguna forma el piso, ¿no?
Es difícil concluir si el número de decomisos que se han incrementado en México y en Estados Unidos es resultado de una acción más efectiva de las fuerzas de seguridad de ambos países, o significa que cada vez el flujo aumenta más, ¿no? Pero la realidad es que, y sí son de esas victorias palpables de las acciones del gobierno de México, que en Estados Unidos por primera vez en su historia tienen el delito como delito el tráfico ilícito de armas. Cada vez más hay anuncios de acciones en los Estados Unidos contra el tráfico ilícito de armas. Cada vez hay más decomisos en México. Entonces me parece que en estas afortunadas coincidencias el litigio de armas complementa los esfuerzos a nivel nacional y a nivel binacional. Es una demanda en este sentido histórica, ¿verdad? Sin duda, es histórica porque nunca se había hecho, pero también porque por primera vez, y muchas gracias Oscar Mario por ese comentario, por primera vez un juez federal de los Estados Unidos, en su récord, en una decisión, señala cuál es la problemática, y el juez de Boston, por eso no lo vemos como un revés tan negativo, porque en su sentencia de 44 páginas, el juez toma entre 6 y 8 páginas para relatar cuál es el problema. Dice, en México solo hay una tienda, entran alrededor de tantas armas. Entonces, eso ya está en el récord, es público. Los estadounidenses podrán acceder a eso y esa es la gran victoria inicial de este esfuerzo. Quitar ese velo de ignorancia respecto al origen del tráfico de armas de estilo militar que tanto daño nos hacen a los mexicanos. Bueno, pues el gobierno mexicano, a través de la Cancillería, continúa y fortalece su estrategia contra fabricantes de armas en Estados Unidos, que son los que nutren ilegalmente a gran parte de la delincuencia que opera en este país. ¿Algún comentario final, don Alejandro? Simplemente agradecer el interés de tu auditorio, Oscar Mario, en este tema que es en beneficio de todas y de todos los mexicanos. Y esa es la instrucción que tenemos de la Cancillería, hacer cosas que tengan impacto en las personas de a pie. Y esta es una muestra de cosas que podemos hacer desde el gobierno de México y que esperemos pueda contribuir a que vivamos en paz en un futuro muy próximo. Maestro Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias por su tiempo siempre. Gracias, Oscar Mario. Hasta luego.